la sesión. El acta de la sesión número 30 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 31, 32 y 33 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Y nuestra secretaria de la lectura la cuenta. Se ha recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con el carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 19.220 que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jürgensen, Álvarez Salamanca, Bianchi, Flores, don Iván, Mellado, don Miguel, Radke, Santana, don Alejandro y Urriticoechea, y de las diputadas Carvajal y Sepúlveda, doña Alejandra, que declara a los perros asilvestrados como especie exótica, invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria de conformidad a la ley. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Alinco, Álvarez, don Sebastián, Flores, don Iván, Jiménez, Mesa, Pérez, don José, Soto, don Raúl y Velázquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Nullado y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica el decreto ley 3.516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar la constitución de servidumbres de tránsito de pleno derecho en los casos que indica. 3 oficios del ministro de Agricultura por el cual remite antecedentes solicitados sobre la plataforma computacional de INDAP. Por el segundo, informa sobre medidas destinadas a evitar la propagación a las personas de la hidatidosis animal en las regiones de Aysén, los lagos, los ríos y la Araucanía. Y por el tercero, remite informe elaborado por el director del SAC sobre inquietudes y cuestionamientos formulados por los funcionarios de ese servicio. Carta al Comité Exportador de Alimentos de la SOFOFA, por medio del cual solicita la audiencia a fin de dar a conocer su opinión sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, los Estados Unidos mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República de Perú y la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo suscrito en Santiago de Chile el 8 de marzo de 1918. Documento enviado por el gerente de riesgo agrícola del Banco Estado, adjuntando cuadro corporativo entre INDAP y Banco Estado Microempresa. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, legislación comparada sobre medidas de compensación del daño de la fauna silvestre a la agricultura de Chile, Argentina, España y Canadá. Es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra, ¿no? Puntos varios. Diputado Jürgensen. Gracias, presidenta. Presidenta, tengo 2 puntos varios. Uno tiene que ver con si hace una comisión en relación a lo que tiene que decirnos el SAC sobre las barreras sanitarias para el control de las enfermedades de la papa. Sí, sí. Eso todavía no hemos fijado una fecha, pero también solicitó en esa comisión que se oficie al SAC para que nos informe acerca de qué medidas va a tomar para reforzar esa barrera sanitaria que sin duda ha sido vulnerada, por lo que yo le comenté en esa comisión, que había papa nueva en el mercado de la región de los lagos en el mes de octubre, cuando eso no es posible si es que es papa nueva proveniente de Temuco, la barrera está al norte de Temuco. Eso por un lado, para que se oficie al SAC, mientras tanto, cuáles son las medidas para reforzar la barrera sanitaria para impedir el ingreso de papa desde el norte de la barrera hacia el sur. Y lo otro, presidenta, tiene que ver con la solicitud de salvaguardia de la leche, de los productos lácteos como el queso y como la leche en polvo importada, que solicitó en marzo. Y tengo entendido que la comisión que ve esto, antidistorsión, ya hace mucho recibió a las distintas partes para pronunciarse, y eso no ha sucedido. Incluso el ministro en Osorno, en la SAGO, anunció que esto se iba a producir una semana o 10 días posterior a esa fecha, y hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de esa comisión. Por lo tanto, yo quisiera que se oficie esa comisión para que se pronuncie cuanto antes para saber en qué propone finalmente el Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí. Si les parece, enviamos el oficio a petición del diputado Jürgensen en relación a la papa, al SAC y a la comisión, ¿no es cierto?, que revisó el caso de la leche en polvo y sus derivados. Y los quesos. Muy bien.
Ofrezco la palabra en relación a puntos varios. Diputados, diputadas. ¿No? Diputado Urrutia. Oiga, ¿sabe lo que pasa, Presidenta? Que estamos a 11 de diciembre y ligerito empieza la cosecha del trigo. Y yo creo que sería bueno preguntarle al tiro al gobierno qué es lo que va a hacer con Cochisa. Si Cochisa este año va a funcionar, no va a funcionar, qué flauta pasa con Cochisa. Y para que nos anticipemos al tema. Porque o si no vamos a estar, Presidenta, a mediados de enero o a fines de enero, todos reclamando que Cochisa no funciona. Y el que no haya funcionado en los gobiernos anteriores no significa que no haya funcionado en este gobierno. Y por lo tanto me parece que es atingente oficiar, no solo oficiar a Cochisa por un lado, para ver cuál es la posición de ellos como empresa, qué es lo que van a hacer, y oficiar al ministro de Agricultura para preguntarle cuál es la idea del ministerio con respecto a las compras de Cochisa. Gracias. A ver, primero lo que plantea el diputado Jürgensen, que no respondió eso. La pregunta de cuándo vamos a sesionar con lo de la papa va a ser la próxima semana, que tenemos dividida la sesión, ¿no es cierto?, con el SAC, y después los proyectos de ley que tenemos urgencia del Ejecutivo. Y la semana pasada, antepasada, diputado Urrutia, se ofició a Cotriza. ¿Ah? Sí, ya se ofició a Cotriza pensando precisamente que viene encima la cosecha, pero sí vamos a reforzar al ministro. Sí, vamos a reforzar al ministro entonces también. Muy bien. ¿Sigo ofreciendo la palabra en puntos varios? ¿No? Muy bien. La sesión tiene, recordar, ¿no es cierto?, que esta es una sesión mucho más corta. Empezamos a las 3 y no a las 3:30, precisamente porque tenemos la interpelación a las 4, así que minutos antes tenemos que terminar la sesión de la comisión. Tiene por objeto continuar con el estudio general de la moción de distintos diputados, entre ellos el diputado Jürgensen e Iván Flores, los dos miembros de esta comisión, que modifica el Código Penal para establecer una circunstancia agravante, la responsabilidad penal, el hecho de cometer delitos en zonas rurales, boletín 12.096-07. Y para eso teníamos pendiente, ¿no es cierto?, la exposición del diputado Jürgensen, y también agradecemos la presencia, como siempre, del asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses. Bienvenido. Diputado, usted tiene la palabra para hacer su exposición y defender su proyecto. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, para que ahondar lo que se trató en la comisión que se presentó este proyecto, en que tanto el diputado Flores como coautor y yo expusimos la razón de este proyecto, que busca en el fondo sancionar con agravantes los delitos cometidos en el sector rural a raíz de la indefensión que existe en esos sectores del país, en que, dado la distancia con otras localidades, o a la distancia con los vecinos, a la distancia con las policías, a la oscuridad, si es que el delito es cometido de noche, en fin, hay una serie de factores que sin duda son ventajas para el delincuente, eso yo creo que nadie lo puede negar. Pero a raíz de una observación que hace el informe de biblioteca, se presentaban ciertos problemas que tenían que ver básicamente con el sector, cómo definir el sector o cómo separar el sector rural de lo que es urbano. Nosotros, definiéndolo como zona rural, es todo lo que es aparte del urbano. Entonces ahí se presentaba un problema que de alguna forma nosotros teníamos que buscarle alguna solución para poder diferenciar este sector y que no se produzca ese problema, que era el que le causaba cierto problema o cierto rechazo a algunos diputados aquí presentes que pensaban que ese era el gran problema para poder llevar adelante este proyecto. Y en conjunto tanto con Biblioteca como con el Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos dos propuestas, dos soluciones para poder definir ese sector. Una de ellas tiene que ver con, en vez de que salga delito en zona rural, se define como ejecutar el delito en un predio rústico, y esto está definido como predio rústico, dado que el Ministerio de Agricultura, en el artículo 1 del decreto de ley número 3.516, lo define así: los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos
o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. O sea, si nosotros queremos seguir adelante con definiendo solamente como predio rústico la zona que queremos en que se apliquen agravantes, está definido por ley y ahí se solucionaría el problema de zona rural frente a lo que es urbano. Pero esta es una opción, porque en el fondo quisiéramos también cubrir otros sectores del país, otras zonas del país, que lo planteaban también en esas reuniones la gente de biblioteca y del Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasa con el desierto? Que también tiene zonas con indefensión similar que no son definidas como predio rústico. Entonces, la opción 2 sería que diga ejecutar el delito en predio rústico o en lugar distante de pueblo o ciudad y el auxilio de la fuerza pública. Y de esta forma también, bueno, demostrándose obviamente esa situación, que finalmente puede ser más complicado que lo que ya está establecido como predio rústico, pero sí abrirse a esa posibilidad para poder también aplicar o sancionar con más pena esa parte del país que son los desiertos que no cubriría la zona rústica. Básicamente eso, Presidenta, porque yo creo que lo demás está establecido en el proyecto y está bastante claro. Y ese era el principal problema que nos planteaba Biblioteca en su informe. Y de esta forma pienso yo que podríamos nosotros llevar adelante el proyecto y seguir discutiéndolo. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Jürgensen, ofrezco la palabra. ¿Quiere hacer uso de la palabra? ¿No? No, sí, pero... Ya. Yo tengo una observación, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son, por qué nace este proyecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la indefensión y las desventajas que podría tener, ¿no es cierto?, una víctima en auxilio, porque no está cerca de la fuerza pública, porque no sé, bueno, los medios de comunicación incluso son más complicados y todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos villorrios rurales? O sea, ¿qué pasa con aquello? Porque uno dice, bueno, predio rústico está bien. Eso, como bien dice el diputado Jürgensen, eso está ya tipificado o está conceptualizado. Sin embargo, a mí me preocupa, tenemos muchos villorrios rurales hoy día, que están bajo las mismas condiciones de precariedad, o sea, de distancia, de comunicación, de auxilio, etcétera. Entonces, ¿por qué solo hacerlo al predio y no también a donde los habitantes de las zonas rurales, que no están en predios, sino en estos villorrios? Además, que hubo una política importante y que existe todavía de hacer estos villorrios urbanos. Por eso que, ¿cómo la complementamos mejor? En la segunda opción, y aplicar el concepto del Ministerio de la Vivienda, que es todo lo no urbano, que más bien ellos hablan de eso, cuando dicen lo rural, y cuando tú preguntas qué es lo rural, es lo no urbano. Es feo, es como poco identitario de decir que es algo que es lo negativo de lo otro, digamos. Pero porque nos falta en lo que tiene que ver con desarrollo rural y en la ley de desarrollo rural o en la política de desarrollo rural, nosotros deberíamos identificar ese territorio. No como lo contradictorio de lo urbano, sino como una conceptualización, yo diría, debería estar en sí misma, ¿no? Y no en lo predial, porque lo predial es una parte, ¿no es cierto? Claro, que lo predial. Diputado Jürgensen, nosotros tenemos mucho villorrio. Gracias, Presidenta. Es que ahí se produce un problema, porque hay muchos sectores que no siendo urbanos son estos villorrios que usted define, pero cuentan con un retén. Por ejemplo, Las Lumas en Osorno, o en fin, también Antilhue no es urbano, es rural, y tienen su retén. Por lo tanto, de esa forma no cumplirían con estarían fuera de la zona urbana, pero sí cuentan con un retén, entonces están cerca del auxilio de la fuerza pública. Por eso la definición, ejecutar el delito de un predio rural rústico o en lugar distante del auxilio de la fuerza pública.
Por eso lo quisimos definir de esa forma. O sea, mire, primero yo estoy de acuerdo con su proyecto. Yo estoy de acuerdo con su proyecto. Yo discrepo al que crea que no. Que yo estoy de acuerdo con el proyecto de ustedes. Yo creo que cómo lo afinamos, incluso puede dar pie, ¿no es cierto?, a hacer un concepto de ruralidad o sea, sector rural que no lo tenemos, ¿ah? O quizás no lo conocemos y pues podríamos buscarlo y que la biblioteca nos ayudara. Pero, por ejemplo, Santa Inés, y en zona central, Las Cabras, estamos peleando por un retén 1000 años, no tenemos retén. Y ahí hay agroindustria, hay villorrio, y es rural. No necesariamente los villorrios de la zona central tienen, o de la zona sur, no todos tienen. Hoy día es más, con el concepto de retén móvil, con este concepto de retén móvil que andan dando vuelta y todo, no hay ese concepto que había antiguamente. Diputado Flores. Bueno, la verdad es que este proyecto tiene en definitiva distintos alcances porque las cifras de la población nacional indican que, a diferencia de hace 50 años atrás, en donde la mitad de la población vivía en el campo, la técnica censal indica que hoy viven alrededor del 10%. Y va en descenso y la población rural está envejecida, sobre todo en la pequeña agricultura y en la agricultura familiar campesina, porque los jóvenes buscando expectativas distintas, yo no digo ni siquiera mejores, digo expectativas distintas, que es lo que enculturiza la televisión, finalmente abandonan el campo y abandonan la pequeña propiedad. La pregunta es, mientras no haya política de Estado para permitir que la familia rural efectivamente se sienta más, comillas, cómoda en el mundo rural, vamos a seguir teniendo este éxodo principalmente de gente joven. Fijo el tema. Lo segundo es la definición de lo rural y lo urbano, porque es un continuo. ¿Dónde está el límite? Y se ha definido por convención de manera distinta. Hace un par de años atrás, lo rural eran localidades de menos de 2.500 habitantes. Hoy día, y esto... No, es que lo que pasa, lo explico. Cuando trabajé en vivienda varios años, justamente se hizo un intento de definir límites a aquellas pequeñas localidades que, no siendo definidas urbanas, podían tener un comportamiento que excedía claramente la ley de subdivisión prerreducto, porque son lotes los que hay en pequeños villorrios, poblados, en fin. Y en ese tiempo, estoy hablando hace unos 10 años atrás, el concepto de lo rural para poder aplicar subsidio, por ejemplo, el subsidio de vivienda, eran localidades de menos de 2.500 habitantes. Lo que está vigente hoy día, también por convención, es un acuerdo, decidieron que, producto de la naturaleza del comportamiento de las personas, rural son localidades de hasta 5.000 habitantes. Por ejemplo, la comuna de Corral completa, en mi caso, con ciudad, cabecera comunal y todo, es rural. Uno puede aplicar el subsidio de habitabilidad rural en el centro de la plaza. Entonces, este concepto que es tan resbaloso entre lo urbano y lo rural, la verdad, Presidenta, es que afecta a mucha más gente que la que uno cree. No es el campo abierto. Y de hecho, los censos tienen ese problema. ¿Dónde resolver lo rural y lo urbano? Y he escuchado discursos de altas autoridades, de distintos gobiernos que hablan, mira, si la verdad es que el 90% de la población vive en la ciudad, por lo tanto el campo no le importa. Yo le digo, mira, yo no sé las otras regiones, pero hablo por mi región. Y en mi región, si yo saco la comuna de Valdivia, tengo el 55% de la población viviendo en el campo. Si además de eso yo tomo, excepto Valdivia y La Unión, todas las comunas, incluso un poco La Unión, todas las capitales comunales, todas viven del campo. La bencinera, la vulcanización, el supermercado, vive de lo que la gente del campo llega a hacer, la compra de los víveres, la harina, la hierba, la benzina, etcétera. Entonces, al final, excede incluso los 5.000 habitantes. Yo digo que San José de la Mariquina es rural porque vive de lo que pasa en el campo, tanto en la pesca como en la agricultura como en lo forestal. Entonces, ahí hay un tema y que tiene que ver con lo que plantea el colega Jürgensen. Lo que dice Jürgensen es que, en definitiva, la gente que vive en el mundo rural, y estoy hablando de estas pequeñas localidades, no del campo abierto, es que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y esto también tiene que ver con la estrategia que siguió la policía, porque en el sur, en muchas regiones, se han desmantelado los retenes rurales, porque justamente lo que usted dice, es más eficiente tener moviéndose a carabineros en pareja, a través de los retenes móviles, radio patrulla, en fin, que tener una dotación de 12 hombres
que es la dotación mínima de un retén cualquiera por los turnos que tienen que hacer más los fines de semana. Y que además tienen que quedarse en el cuartel por el propio cuidado del cuartel. Entonces, el cambio que hace Carabineros al final y al levantar estos cuarteles en el mundo rural dejó desprovista a la comunidad de esa señal que había allí de seguridad. Y claramente ha propiciado la comisión de delitos en el mundo rural, donde claramente, tal como lo dice el proyecto, la gente del campo no tiene vecinos cercanos que lo apoyen, que le ayuden, que le avisen, ¿te fijas? Y claramente es mucho más fácil cometer un delito porque, bueno, es una familia sola. Y hoy día estamos pudiendo apreciar, lo hemos visto en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y con esto termino, están empezando a ocurrir delitos que antes no se conocían en el mundo rural, que son del mundo urbano, los portonazos en el campo, los asaltos, los secuestros, como acaba de ocurrir en Valdivia la semana pasada, hubo 2 pequeños agricultores que fueron maniatados, incluso subidos a su propio auto y dejados en otra, lo dejaron en Osorno. Lo pasaron, uno lo llevaron a Loncoche, el otro lo dejaron abandonado en Osorno. Eso es lo que pasa en el mundo rural, porque no tiene. Entonces hay algo que hacer distinto en el mundo rural y por eso yo creo que hay que apoyar este proyecto con las discusiones necesarias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Flores. Diputado Pérez y diputado Barros. Estimada presidenta, a mí me preocupa mucho lo que ocurre en el mundo rural y debería preocuparnos a todos nosotros en materia de subsidio habitacional rural, que por anga o manga desde hace muchos años no se entregan. No se entregan 2, 3, 5 por allí, pero no está funcionando y pareciera que la instrucción que se ha dado desde hace algún tiempo a esta parte, desde el nivel central, estoy hablando incluso del gobierno pasado, es que se le tiene que preguntar a la persona si tiene luz y si tiene agua. Y si no tiene ninguna de esas 2 cosas, le dicen, no puede optar al subsidio habitacional rural. Mire qué disparate más grande, si la gente está pidiendo una casa, no está pidiendo, después que se le construya la casa, se le entregará luz, agua potable, en fin, qué sé yo, cuando pase la red por allí. Y si existe, se conectará. Pero la gente del campo se nos está yendo a la ciudad y eso es gravísimo. Aquí estaba diciendo el colega Flores, claro, es un porcentaje cada vez más bajo de gente que hay en el campo. Y si no le damos la posibilidad que tengan su casa en el campo, la gente migra a la ciudad porque allí le ofrecen la posibilidad de optar al subsidio habitacional en alguno de los comités que tienen 2, 3, 5 cupos. Y se está yendo la gente a nivel país desde el campo a la ciudad. Eso es gravísimo. Yo creo que el Ministerio de Agricultura aquí tiene que jugar un rol importante conjuntamente con Vivienda para que este tema lo encaremos definitivamente y que no siga ocurriendo esto que es de una tremenda gravedad. Yo recuerdo habérselo planteado a la anterior ministra de la Vivienda al comienzo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la verdad las cosas es que parece que ella era más bien de ciudad que de campo y fue como hablarle en chino porque no entendió ni resolvió nunca el problema. Al final se lo planteé el 2016 a la presidenta, un día que estuvimos allí en La Moneda, algo se quiso hacer pero no está funcionando con normalidad y con la velocidad que esto requiere. Gracias, presidente. Diputado Barros. Gracias, presidente. Mire, este tema es apasionante, por cierto, y podemos iniciar una discusión muy importante. Yo solamente quiero acotar un poco el hecho de que yo siento que la gente se está produciendo un retorno de la gente al mundo rural. Nosotros tenemos comunas en el secano costero en que estamos complicados por la cantidad de parcelas de agrado de mucha gente que tenía alguna raíz, con comunas como Litueche, Marchihue, La Estrella, y hay gente que se está devolviendo. Ahora, si nosotros, y en ese sentido creo que todos nosotros hemos contribuido mucho, desde que yo soy parlamentario, nuestras discusiones con el diputado Pérez, con la diputada Sepúlveda, con el diputado Urrutia y otros más, incluso con don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, padre, hablábamos de que no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos agua potable, no teníamos telefonía, no teníamos pavimento. Yo creo que hoy día en eso hemos avanzado de manera brutal. Nunca es necesario, nunca lo necesario, pero hemos avanzado muchísimo. Pero yendo un poco al proyecto de Harry, que es lo que nos interesa, que es un poco la problemática en la definición de qué es mundo rural, uno puede tomar la definición que decía el diputado Iván Flores,
de localidades con mayor habitante de 2.500. Pero ¿qué es lo que es una localidad? Porque hoy día en el sur de Chile probablemente los enclaves un poquitito más como Villorrio se dan de manera muy clara y nítida por el tamaño de los predios. En la zona central, en cambio, el tamaño de los predios, que normalmente es mucho menor, es un continuo, una localidad es una, y a veces se entrecruzan, y es difícil determinar qué es lo que es una localidad. Yo fíjense que me gustaría pedir, Presidenta, por oficio, al Ministerio del Interior que nos remitan la información de en qué lugares en Chile, la totalidad, la sumatoria de 1 a n, tenemos planes cuadrantes, por ejemplo. Porque ahí tenemos un elemento objetivo para determinar una ciudad como San Fernando y como Santa Cruz tiene plan cuadrante. Al interior de su plano regulador, y ahí hay un segundo elemento de análisis, lo decía el diputado Urrutia, los planes reguladores determinan una determinación de territorio, obviamente son modificables, que también determinan una condición desde la perspectiva de poder aproximarnos a una definición. Plan cuadrante, los planes reguladores, los planes intercomunales, que bueno, es lamentable porque en Chile no se aprueban, están todavía y duermen. Lo hemos hablado desde que se llamó Santa Olga, hablamos de estos planes intercomunales para poder regular para dónde crecen los villorrios incluso, y no lo logramos, pero me gustaría tener esos elementos que nos permitieran ir un poco estableciendo un parámetro objetivo, porque uno podría decir, ¿sabe qué más? Mire, todo aquel lugar que no tenga plan cuadrante, todo aquel lugar que no tenga plan regulador establecido, puede ser sujeto a que lo nominemos como una sumatoria de localidades. Yo no creo que es un insumo, llamémoslo así, un insumo para efectos de poder llegar a una buena definición, que es determinante para efectos de poder echar a andar este proyecto. Porque si no somos objetivos en la definición de qué es lo que es mundo rural, vamos a entrar en una confusión. Y nosotros, es como que a usted le dijeran mundo rural es Osorno, o para nosotros San Fernando es mundo rural, o Rancagua es mundo rural. Entonces, es bueno objetivizar lo que es el mundo rural. Y creo que con estos elementos por lo menos van a servir como insumos para ir viendo cuántos pares son tres moscas. Gracias. Muchas gracias, diputado Barros. Vamos a pedir entonces, a mí me parece pertinente pedir los oficios al Ministerio del Interior en relación a los planes cuadrantes, porque además la delincuencia en los sectores rurales se ha desplazado a partir de los planes cuadrantes. ¿Ah? O sea, a partir de los planes cuadrantes. ¿Ya? ¿Les parece entonces pedir el oficio al Ministerio del Interior? ¿Sí? Muy bien. Diputado Urrutia. Presidenta, no sé, que yo quería insistir en el famoso el cuento del plano regulador, porque los alcaldes funcionan en los municipios de acuerdo a lo que es rural o lo que es urbano, de acuerdo a los planos reguladores. Y eso ocurre de Arica a Punta Arenas. Independiente que los planos reguladores en la mayoría de las ciudades están atrasados y no han salido, qué sé todo, pero da lo mismo. Porque el plan regulador que salga más adelante va a volver a salir con mayor cantidad de terreno urbano, ¿no? Pero yo creo que ahí está la definición más clara, entre urbano y rural a través de los planos reguladores de cada una de las comunas. A ver, o sea, yo creo lo mismo. Yo creo que es mucho más práctico y entendible para todos la diferencia entre urbano y rural es por los planes reguladores. Pero tratemos además de buscar alguna definición o de crear alguna definición que podamos concordar. Yo tengo una propuesta al final, no de redacción, sino donde podemos adquirir esa, no de redacción, no me pidan eso, sino de ver a dónde podemos ayudarnos para buscar esa definición. Diputado Jürgensen. No, Presidenta, solamente ver por eso mismo, ya que se producía el problema de lo que es rural, de lo que no, yo insisto que la idea de que sacar lo rural, que nos genera el problema, por la definición, el predio rústico lo resuelve porque es lo que realmente nosotros estamos buscando con el proyecto, en que haya un agravante donde realmente existe la indefensión, donde existe el desamparo, que
En un villorrio no lo es, un villorrio con 2.000 personas o 1.000 personas o 500, en que está una casa al lado de otra, en que hay luminarias también en esos sectores, deja de perseguir lo que nosotros buscamos con el proyecto, es que se aplique el agravante donde realmente hay un sector que está en el desamparo, porque está alejado de sus vecinos. En un villorrio no lo es, en un villorrio, o como Antigua, insisto, como Las Lumas en el sector de las afueras de Osorno, está una casa al lado de otra, entonces esa indefinición, incluso tiene un retén que está cerca de esos hogares, y no está en un sector urbano, está en un sector netamente rural, no está dentro del plano regulador. Por lo mismo, yo pienso, y me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, con definir el proyecto que aplique lo que estamos buscando nosotros como agravante, los delitos que se producen en predios rústicos, porque nos separa completamente lo que es urbano de la indefensión que es realmente en el campo. Gracias, Presidenta. ¿El Ejecutivo quisiera responder al diputado Jürgensen? ¿Sí? Gracias, Presidenta. Efectivamente, hemos estado en contacto con el diputado Jürgensen y con sus asesores, con su asesora, doña Beatriz Evia, y hemos tratado de avanzar en una definición que permita poner un poco más al día esa circunstancia agravante que hoy día está establecida en el número 12 del artículo, no recuerdo en este minuto el número del Código Penal, que establece como circunstancia agravante el haber cometido el delito, ejecutarlo de noche o en despoblado. Esa es la circunstancia agravante que hoy día está en el número 12 del artículo 12 del Código Penal. Quizá efectivamente sería de suma utilidad, sobre todo pensando en nuestro sector, que es el sector agrícola, el sector rural, que se pudiera adecuar una definición que se acerque un poco más a ese concepto. Nosotros hemos estado trabajando en un esbozo de definición para esta agravante que contempla o que propone el proyecto del diputado Jürgensen y algunos de sus colegas, en el sentido de señalar que podría quedar redactada diciendo que se ejecuta el delito en zonas distantes de poblados, villorrios, o distante del auxilio de la fuerza pública, o en cualquier caso cuando se ejecute en un predio rústico, entendiendo, en principio, como predio rústico, aquel que está definido como tal en el artículo primero del Decreto Ley 3.516, que es el, como ustedes saben, regula la subdivisión de predios rústicos. Quizá también ahí habría que hacer algunas precisiones con respecto a esa definición, porque si bien es cierto que tenemos ya a la mano una definición de predio rústico, es una definición más bien de índole administrativa, que tiende a establecer ciertos parámetros a partir de los cuales usted puede proceder a la subdivisión de un predio rústico. Quizá sería necesario complementarla o avanzando en el sentido de que ese predio rústico tendrá que entenderse también como aquel en el cual se desarrollan ciertas actividades de índole silvagropecuaria. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Código Penal argentino, en el cual define, entre otras circunstancias, el predio rústico como aquel en el cual se desarrollan actividades como la cría, la mejora, la engorda, las actividades de tambo. El tambo allá es lo que es la lechería acá en Chile. Granja o cultivo de la tierra. En el fondo también agregar algunos otros criterios que también se ajusten un poco más a la realidad del campo, sobre todo considerando también la proliferación de los robos de fruta, incluso en el huerto y también en el packing y también en el trayecto. A nosotros el proyecto nos interesa de madera, en fin, pero a nosotros nos interesa este proyecto también justamente porque los robos o los delitos de los cuales entiendo que este proyecto quiere hacerse cargo no son solamente aquellos que se cometen directamente en el predio o directamente en el packing, por ejemplo, cosa que es muy común, digamos, por estos días, sino que también en el trayecto. Ustedes recordarán que cuando estuvieron los representantes de Chilenat en la última sesión, justamente señalaban que uno de los principales momentos en los cuales se comete el robo es durante el traslado de los productos. Se roban el camión con chofer y todo. Entonces, evidentemente que una definición o una configuración del agravante que avance en esa dirección, que comprenda, por una parte, ciertas zonas que estén distantes de los poblados o villorrios, pero también una definición que comprenda aquellos delitos que se cometan en un predio rústico, en cuya definición podemos avanzar y perfeccionar, y también
avanzar, por cierto, en qué vamos a entender por distante, dado el tamaño y la variedad de las explotaciones agrícolas que hay acá en Chile. El diputado Barros, por su intermedio, Presidenta, lo decía muy bien hace un momento atrás. Quizá en la zona central existe una cierta solución de continuidad entre un villorro y otro, dado el tamaño de los predios. No así en la zona del diputado Jürgensen, en la cual los predios son más extensos por la índole de la explotación que tienen, y por lo tanto quizá ahí tendríamos que establecer un criterio un poco más elástico en cuanto al término distante. Pero bueno, en principio queremos reiterar que estamos disponibles como Ejecutivo para avanzar en definiciones o complementaciones que tiendan a perfeccionar o reconfigurar con una mirada rural la agravante que hoy día ya existe en el artículo 12, número 12 del Código Penal, pensando en lo que usted planteaba, Presidenta, que es este fenómeno del desplazamiento del fenómeno delictual desde las grandes ciudades como consecuencia de aplicaciones de medidas de seguridad hacia las zonas rurales. El delito en cuanto a actividad económica también va relocalizándose en función de las facilidades que encuentra para cometerse. Y hoy día, para ninguno de los miembros de esta comisión es un misterio que las zonas rurales, las zonas alejadas, los predios que están distantes de cualquier auxilio policial constituyen un atractivo interesante para el delincuente que quiere robar sobre seguro. Gracias. Sí, diputado Flores. Presidenta, se ha dado un debate interesante y en base a lo que ya hemos dicho, lo que plantea el colega Urrutia respecto a los planes reguladores, que es lo que define con nitidez lo urbano de lo rural, por definición y por convención. Y luego lo que se ha venido conversando respecto a los predios rústicos, creo que efectivamente hay razón. Hay razón para poder concentrarnos en lo que estrictamente tiene que ver con lo que la propia ley de subdivisión de predios establece. Porque al final de cuentas, una localidad, tenga o no plan regulador, pero que una localidad que más o menos obedece a la lógica de una organización de ciudadanos con sitios, con calles, con iluminación, con servicios, efectivamente no tiene la condición de vulnerabilidad que es la que expresa el proyecto. Por lo tanto, en este debate, esa definición del urbano y lo rural, que por convención se ha hecho de localidades de menos de 5.000 habitantes rural, más de 5.000 habitantes urbanos, tiene otros propósitos distintos. De lo que estamos hablando aquí entonces es de justamente las familias que viven, sea que son campesinos o sea que son gente que se fue a vivir al campo, como dice el colega Barro, porque al final ellos también están mucho más susceptibles de ser víctimas de delitos por el hecho de vivir separados de otros, sin la iluminación, sin la cercanía policial, sin una serie de cosas. Entonces, yo creo que este proyecto perfectamente se debería enfocar hacia el mundo de los predios rurales, más allá de la definición del mundo rural, que es distinto. Ahora, si se va a incluir, como hay otro proyecto, lo que significan los robos de los insumos o las maquinarias, yo diría que eso está en los alrededores, pero nos interesa principalmente la seguridad de las personas que viven en el campo, por los motivos que sean. Estoy hablando de personas que vivan, ¿no? O sea, puede ser una familia que ha vivido por generaciones allí, o puede ser una persona que viene de vuelta al campo y que construyó con esfuerzo su casa y se instaló en una parcela. Él también es un habitante rural que está tan vulnerable como el otro. Gracias, Presidenta. A mí me complica, o sea, esta es la diversidad de las regiones. Esta es la diversidad, y no podemos hacer una ley para una región y no... sí, puede ser un tema, entonces ¿cómo lo hacemos más general que nos permita abarcar a todos? Pero, porque por ejemplo en la zona central, generalmente, o sea, tenemos la posibilidad también que a partir de la reforma agraria, tú tienes el predio en un lugar y el sitio de la vivienda en otro. ¿Ah? Pero tenemos esa diversidad también. Quicharco. ¿Ah? Tú tienes, por ejemplo, en Quicharco, todo una calle completa que está hacia un lado, ¿ah? Donde están todas las casas, Pero además la complicación y digo Quicharco para que él entienda, porque somos de allá. Pero además, porque lo que me preocupa es cuando tú caracterizas a esa familia también, o sea, esa familia es de edad, o sea, eso no es gente que tú digas, no, me voy a defender. Me voy a defender, tengo posibilidad de defenderlo porque estoy cerca. O sea, son familias que además tienen complicaciones
en eso. Entonces ahí no tenemos retén, no hay nada cercano a eso. Que si te roban, te roban. Entonces yo creo que lo de los predios, absolutamente de acuerdo. O sea, eso es una cosa. Pero ¿cómo hacemos que además del predio también sea, ¿no es cierto?, lo demás? Y que sea mencionado el predio, quizás como la cosa más característica del mundo rural en términos productivos, pero no es lo único. Que puede ser materia de distancia, que puede ser materia de esta diversidad, también de las hijuelas que son mucho más chicas que lo que tiene que ver con un predio. Entonces yo creo que ahí podemos hacer una complementación a lo que tiene que ver con el predio. Yo no sé si les parece, yo creo que esto da para construir el concepto. Yo no sé si el Ejecutivo nos puede ayudar en eso, pero en relación a lo que ya tenemos que terminar con la sesión, además, pero nos están llamando de la sala. Por ejemplo, sería interesante que ODEPA, como está haciendo hoy día, lo que tiene que ver con la política de desarrollo rural, la está liderando a través de esa oficina, que nos pudiera ayudar en cómo lo conceptualizamos. Pedir a Biblioteca que nos pueda ver en la legislatura comparada, ¿no es cierto?, cómo se define lo rural, también en la legislatura comparada. Y pedir la vivienda, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Urrutia, o sea, definir urbano y rural por el plano regulador, eso es lo más, lo que todos estaríamos de acuerdo, Pero pedir la vivienda, si a través de su subsidio rural tiene alguna otra forma de conceptualizar lo que tiene que ver con el territorio rural. ¿Les parece esas tres? ¿Sí? Yo no sé si el PNUD tendrá algo también. A lo mejor ellos pueden ayudarnos, el PNUD a ver si es posible un oficio. Y la FAO, sí, y la FAO también que nos puede ayudar en eso. Ya, enviamos entonces los oficios solicitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión, y nos vamos a sesión a sala, y nos vamos. Diputado Sauerbaum. Sí, por supuesto. No, sí, yo sé que no llegó a los varios porque hubo una complicación, ¿no es cierto?, en el horario, para algunos pensaban que eran las 3:30, así que sí, pero por supuesto. Gracias, presidente. Bueno, sabe que le quería aprovechar a contar que estuve el fin de semana con productores viñateros del Valle del Itata. Yo entiendo y aprovecho a contar también que el ministro el día jueves, según me comentó ayer, va a hacer algunos anuncios en materia de viñateros. Estamos contentos porque va a tomar algunos de los puntos que nosotros hemos venido reiterando, por ejemplo, en la cantidad de agua que se le está agregando al vino, también en el uso de uva de mesa para hacer vino, en la mezcla, en los bajos precios también que están teniendo. Entonces, vamos a esperar ese anuncio. De todas maneras, nosotros nos vamos a juntar el día lunes con el ministro de Economía para ver el tema de esta irregularidad en el mercado que hemos tenido. Y yo le quisiera pedir algunos oficios. Primero, para la ODEPA, inexplicablemente, todavía a un año de la fecha de la vendimia no ha entregado los precios del año pasado. Entonces es importante que nosotros tengamos información para esta próxima temporada y que no vuelva a ocurrir lo mismo. En segundo término, mandar un oficio también a la propia Fiscalía Nacional Económica respecto de las sugerencias que ella le hizo al SAC, al INDAP y al propio Ministerio de Agricultura respecto de las irregularidades que ellas detectaron en las denuncias que se hicieron en el 2012 y el 2015. De eso no hemos tenido respuesta porque si bien se hicieron estas investigaciones, se determinó por falta de información, cierto, que no había una irregularidad en el mercado, pero la propia Fiscalía Nacional Económica hace una serie de sugerencias que hasta el día de hoy no han prosperado y no se han hecho absolutamente nada al respecto. Y por último, yo Presidenta, mejor voy a hacerle llegar por escrito los oficios, porque son varios, y le quiero pedir si es posible que a la brevedad se pueda recibir a los viñateros del Valle del Itata en la comisión, Sí. y si es necesario que sea un día lunes, como lo estamos haciendo, también puede ser. Muy bien. Entonces, damos la autorización para que se envíen los oficios con las especificaciones que va a entregar el diputado Sauerbaum, ¿sí? Muy bien. Y vamos a incluir, ¿no es cierto?, los viñateros también. Nos entrega los nombres para poder invitarlos a la comisión. Diputado Flores.
ya estamos a punto de terminar. Una muy breve consulta, Presidenta. Habíamos tomado la decisión de insistir al Ministerio de Agricultura por una serie de preguntas que hicimos respecto a la preparación de la CONAF y el sistema de combate a incendios forestales. ¿La respondieron? Pido que la insistamos, por favor, porque estamos ya en la temporada de incendios prácticamente. Yo quisiera que tuviésemos esa información y que la maneje la Comisión de Agricultura. Eso ya hace bastante tiempo, que se enviaron ese oficio, lo pidió la propia CONAF. Así que si fuera posible que usted nos ayudara, que oficialmente pudieran enviar la respuesta lo antes posible, porque no corresponde la demora, ¿no es cierto?, que se ha realizado en relación a la CONAF. Muy bien, vamos a reiterar el oficio. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, y ahora nos vamos a la sesión de interpelación, levantamos la sesión.